al libro de Judas. Judas, en nuestro estudio sistemático o expositivo de la epístola a Judas, no es libro, es epístola. De pronto digo el libro y no falta el que luego me ponga en Facebook por ahí. Se dice epístola, no libro. Entonces vamos a epístola o a la carta. Bueno, me pasó un día por allá hace unos años. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: Jesús, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sea multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en los que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevados de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y descarriados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes por las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que habían hecho impíamente, y a todas las cosas y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Señor, habla a nuestras vidas por medio de tu palabra. Trae convencimiento de pecado, trae nuevo nacimiento, trae arrepentimiento, trae fe. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. Durante este estudio de Judas nos hemos referido en varias ocasiones
sobre los falsos maestros, los falsos cristianos y los apóstatas. Y creo que lo he usado de una forma donde los tres términos los he intercambiado, son intercambiables. Y cuando pensamos en apóstata o apostasía, estamos hablando de abandonar la fe. Así que tenemos que decir que los profesantes o los simpatizantes del Evangelio son los únicos que pueden cometer apostasía. Un impío o un ateo, por ejemplo, no puede cometer apostasía, porque apostasía es conocer la fe y abandonar la fe. Entonces, quería dejar esto un poco claro. Para que usted lo tenga claro. Porque puede ser que esta mañana hayan personas que por algún momento han profesado o han dicho que creen en Jesucristo, pero que en la práctica o por su estilo de vida desechan lo que Jesucristo enseña. O que han dicho conocer a Cristo y han abandonado a Cristo y hoy están en el mundo. Les pasó lo de Demas, ¿no? Como dijo Pablo, que Demas amó más al mundo y los placeres que el mundo ofrecía. Y esto lo único que nos hace es confirmar lo que dice 1 de Juan 2:19, ¿no? Se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Porque todo aquel que es de Cristo, mi estimado hermano y amigo, todo aquel que es de Cristo es preservado por la obra del Espíritu Santo para que persevere hasta el fin. Así que los que se han infiltrado en la iglesia pretendiendo ser cristianos cuando no lo son, también están en peligro de correr o ser apóstatas. Por ejemplo, los falsos maestros el día de hoy, ellos no creen que están equivocados. Si usted habla con alguno de ellos o ellas creen que están predicando el Evangelio de Jesucristo. Creo que lo puse en las redes sociales esta semana, porque hoy todos apelan y dicen que tienen la sana doctrina. Pero cuando empezamos a indagar lo que es la sana doctrina o sus enseñanzas, nos damos cuenta de que no están predicando a Cristo. Solo nos queda orar y seguir predicando la verdad para que, como dice Pablo a Timoteo, tal vez Dios les conceda la oportunidad de arrepentimiento y puedan conocer la verdad. Cuando miramos estos versículos, en particular el versículo ¿qué versículo? 3, 14, y 15 y 16 que estudiaremos hoy, si Dios nos da vida. Notamos que Judas comienza con una frase, este versículo 14, de estos también. Y esta palabra de estos también es una clara referencia a lo que estudiamos en el versículo 12 y versículo 13. Está hablando a las nubes sin agua, a esos árboles otoñales sin fruto, a esos que están doblemente muertos, a esos que están desarraigados, esas olas salvajes del mar, esas estrellas errantes, ¿no? Esos falsos maestros, esos falsos cristianos que se hacen pasar por cristianos. Y Pablo dice, y Judas dice que para ellos está reservada las tinieblas que disfrutarán eternamente, si lo podemos llamar de esa manera, si podemos usar la palabra disfrutar. Acerca de esto dice Judas, profetizó Enoc que el Señor vendría y ejecutaría juicio. De hecho, el título del sermón hoy le puse el juicio venidero sobre los apóstatas. Y yo creo que Judas le da el toque final a lo que ha venido diciendo una y otra vez
Creo que en el versículo 6 también nos habló del gran juicio de aquel día. Una y otra vez Judas viene recordándonos, y esto debe llevarnos a reflexionar. Todo aquel que está en Cristo debe reflexionar, y todo aquel que no está en Cristo debe reflexionar, porque un día nos enfrentaremos delante de Dios a dar cuentas. Esa es la razón por la cual cuando predicamos el Evangelio no podemos ser complacientes con los falsos maestros, no podemos ser complacientes con los falsos cristianos. Hay que confrontarlos con la verdad una y otra vez, para que solo al escuchar la verdad del Evangelio de Dios, ellos puedan tener Dios les pueda conceder la oportunidad de llegar al arrepentimiento. Ahora, Judas en este versículo 14 y 15 hace alusión a la profecía de Enoc. Y una vez más, notamos algo interesante que Judas ha venido haciendo desde el versículo 5 hasta el versículo 11 más o menos. Alguien preguntará, ¿y qué fue lo que hizo Judas durante estos versículos? Que hizo referencia a varias ilustraciones y en ninguna de ellos entró en detalle. Lo único que estaba haciendo, porque lo dije en el versículo 5, es, lo único que yo voy a hacer es recordarles a ustedes algo que ustedes ya conocen. Judas da declaraciones cortas, pero concisas, ¿no? Amplias, que eran familiares para los oyentes, los primeros oyentes. Por eso él no necesitó darles un relato completo de lo que había pasado cuando destruyó a Israel en el desierto. Tampoco necesitó darles un recuento extenso cuando habló sobre los ángeles caídos. Ellos conocían la historia. Tampoco tuvo que explicarles mucho sobre la situación de Sodoma y Gomorra y sus ciudades vecinas. Tampoco tuvo que explicarles mucho en cuanto a la lucha que tuvo el diablo por el cuerpo, con el arcángel, por el cuerpo de Moisés. Ellos conocían esas declaraciones, y mucho menos tuvo que darle mucha ampliar el concepto en cuanto a Caín, Balaán y Coré. Judas, el punto de Judas era claro. Ustedes saben estas cosas, yo lo único que quiero con estas cosas es ilustrar mi punto. ¿Cuál era el punto? Exponer a los falsos maestros, exponer a los falsos cristianos, y que sepan que tendrán consecuencias eternas si sigues caminando por ese camino. Ese es el punto. Y es el punto que como iglesia tenemos que tener claro. Si tú dices que conoces a Jesucristo, pero vives como se te da tu soberana voluntad, vas a tener consecuencias eternas. Entonces, al citar la profecía de Enoc brevemente, sabemos que estos oyentes estaban familiarizados con esta profecía, aunque usted y yo no estemos familiarizados con ella. Y yo imagino que como ustedes y yo ya somos como los de Berea, muchos de ustedes, como ya han leído esto tantas veces, se fueron a buscar dónde estaba la profecía de Enoc. Tengo la curiosidad de preguntar, que levanten la mano los que fueron a buscarla. Pero no lo voy a hacer, para no desilusionarme. Pero si alguien se estará preguntando, pastor, ¿y en qué parte de la escritura encontramos la profecía? Es más, ¿quién encontró la profecía de Enoc? A ver, ¿alguien la encontró? Levanten la mano el que la encontró. La encontró porque no la encontró, o no la encontró porque no está. ¿Cuál de las dos? Bueno, si usted quiere buscar la profecía de Enoc, no la va a encontrar, porque no está en la escritura. Y usted estará preguntando, bueno, pastor, y si no está en la escritura, no aparece en el Antiguo Testamento, ¿por qué Judas la menciona aquí? Yo solamente le puedo dar esta respuesta. Si Judas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo que no profetizó lo que él dijo que profetizó,
no hay que dudar de ella a pesar de que no esté registrado en el Antiguo Testamento. Si Dios quiso que quede registrado de esa manera, Él sabrá por qué Él es soberano. De Job de Enoch se nos dicen poquitas cosas. Y Judas identifica aquí a Enoch como el séptimo en Adán, desde Adán. Hay otro Enoc que es descendiente de Caín, que está en Génesis 4, 17 y 18, pero no está hablando de ese Enoc. Está hablando del Enoc descendiente de Set. O sea, está Adán, está Set, el hijo que nació en cierta manera, que Eva pensó que era el reemplazo de Abel. Después de Abel, de Set está Enos, después está Cainán, después Mahaleel, Jarek y Enoc. Ya en su tiempo libre, como usted es bien estudioso, como los hermanos de Berea, se va a Génesis capítulo 5 y usted va a leer toda la descendencia completa. Pero acerca de Enoc se nos dice algo interesante en el versículo 24, en Génesis 5:24, que dice que caminó pues Enoc con Dios, desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc no murió, caminó claramente a la eternidad, caminó claramente o directamente a la presencia de Dios. Enoc era un personaje fascinante para los judíos porque al igual que Elías, fueron los únicos dos personajes que no murieron. Simplemente Dios se lo llevó. En Segunda de Reyes dice que a Elías Dios se lo llevó en un torbellino y no conoció la muerte. Ahora permíteme decirle algo sobre esta profecía. Cuando Judas escribió esta carta en el Nuevo Testamento, existía un libro apócrifo, o sea, un libro escondido, que era conocido por los judíos y por los cristianos, que era Enoc 1, y también estaba también Enoc 2, o primera de Enoc o segunda de Enoc. Estos libros pues no fueron escritos por Enoc. Ellos llevaban su nombre porque muchas veces los judíos, para tratar de dar un poquitico de validez a los escritos, pues les ponían nombres de héroes para que fueran darle un poco más de autenticidad. Pero en el primera de Enoc y segundo de Enoc eran parte de la historia o la tradición oral que tenían estos judíos. Están conocidos dentro de los libros apócrifos, es decir, libros que fueron escondidos o libros que no fueron inspirados por Dios, por lo tanto no están dentro del canon bíblico. Es más, ni siquiera están dentro de la Biblia católica. Los católicos aceptan algunos libros apócrifos y ni siquiera el libro de Enoc ellos lo aceptan como un libro inspirado. ¿Cuál es la profecía? Bueno, la profecía está en primera de Enoc 1:9, la cual tiene que ver con el juicio. Se lo voy a leer. Dice de la siguiente manera: mirad que Él viene con una multitud de santos para ejecutar el juicio sobre todos y aniquilar a los impíos y castigar a toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han perseverado, cometido y de todas las palabras altaneras y duras que los malvados pecadores han hablado contra Él. Entonces, aunque no está registrada en el Antiguo Testamento, Judas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, la citó. Y quiero aclarar para que no haya confusión y no vayan a salir aquí diciendo que yo he dicho cosas extrañas. Aunque Judas cita un libro apócrifo, no deja evidencia de que ese libro fuera considerado parte de la Escritura. Simplemente la citó por inspiración del Espíritu Santo, y si tiene mayores preguntas sobre eso, si llega al cielo le pregunta al Señor. Así que regresemos a lo que Judas dice aquí en el texto. De estos también profetizó Enoc. ¿Sabe que una de las características de la profecía es que ella siempre es confrontadora? La profecía verdadera le dice al hombre cuál es su verdadera condición
y lo confronta al arrepentimiento. En la profecía bíblica muchas veces encontramos anuncios futuros, y tristemente hoy la gente ha convertido la profecía en un tipo de adivinanza donde la gente busca saber qué es lo que pasará en el futuro. Pero la profecía bíblica es confrontadora. Le dice al hombre cuál es su verdadera condición, le dice cuál es su situación delante de Dios, le dice qué es lo que lo que Dios demanda del hombre. Y eso fue lo que Enoc hizo al hablar y al vivir esa verdad delante de Dios. Y Enoc predicó y vivió en medio de una generación maligna y perversa. Recuerda que su bisnieto Noé dice que era una generación malvada de hombres. Y a consecuencia de ello vino ¿qué? El diluvio. Yo le digo algo, tú y yo hoy no estamos muy lejos de estar viviendo en la misma condición que se vivía en los días de Noé. Ahora, de no, volviendo a algo que nos dice Enoc allá en Génesis 5:24, dice, Enoc caminó con Dios. Y esta frase, caminó con Dios, solo se dice de dos personajes en la escritura. Así específica como dice, caminó con Dios. Y él caminó con Dios, se dice de Enoc y de Noé. Ahora, hagamos nuestra pregunta rápidamente. ¿Qué implica caminar con Dios? Implica no solo obedecerle, sino que implica disfrutar de la compañía de Dios. Enoc pudo caminar con Dios simplemente porque Enoc disfrutaba, se deleitaba en Dios. Caminar con Dios implica estar de acuerdo con Dios. Amós capítulo 3, versículo 3 dice, ¿andarán dos si no estuvieren de acuerdo? Y este es el caminar en comunión con Dios. Es un compañerismo, es un disfrute mutuo, si me permite la expresión. Y no se puede caminar, disfrutar de Dios si no hay un verdadero acuerdo. Si no entiendo que cuando estoy caminando con Dios, Él es el que está a cargo. Como Enoc caminaba con Dios, por eso Enoc iba donde Dios le dijera que fuera. Enoc nunca iba bajo obligación. Enoc nunca cuestionaba lo que Dios pedía, sino que se deleitaba en él. Y Noé aprendió eso de su abuelo, bisabuelo. Ahora, si hacemos un contraste entre el camino de Caín, de Balaán y de Coré, mientras Balaán, Caín y Coré caminaron de acuerdo a sus propios deseos, Enoc caminó de acuerdo a los deseos de Dios. Mientras estos tres hombres pretendían servir a Dios, en la práctica hacían todo lo contrario. Enoc no pretendió, Enoc sirvió a Dios, Enoc caminó sirviendo a Dios. Yo le hago una pregunta, ¿qué es lo que lo mueve a usted a hacer lo que hace? Y lo que no hace, ¿qué es lo que lo mueve a hacerlo? Por ejemplo, usted se congrega porque sus padres, porque su esposo o su esposa lo traen. Ahora, si usted se congrega porque lo traen, o usted se congrega porque se deleita en Dios. Ahora, si usted se congrega, uno no se congrega por obligación. Uno se congrega para que lo vean. Uno se congrega para mostrarse delante de los demás. Uno se congrega porque está caminando con Dios y se deleita en Él. Yo le hago esta pregunta. Si de usted dependiera congregarse, ¿todavía se congregaría? Si de usted dependiera congregarse. O sea, si es joven y ya no estuviera en la casa con sus papás y dependiera solo de usted, ¿todavía se congregaría? Caminar con Dios es estar de acuerdo con Dios.
es seguirle por convicción propia y no porque alguien me lleva. Y sabe que yo experimenté esto cuando salí de mi casa. Yo salí de mi casa a los 21 años y estuve un tiempo en Houston solo. Tenía mi trabajito solo. En esos tiempos estaba en muy buen estado físico. Asistía a una iglesia donde hablaban inglés y no servía. Yo no hacía nada ahí porque pues no me daban chance. Yo quería tocar un instrumento, pero no me daban chance. Pero yo servía. Y yo ahí tenía la oportunidad, pues, ¿voy o no voy? Y para completar, tuve la oferta tentadora de que me ofrecieron dinero por jugar fútbol. Y yo dije, pues yo voy. Pero cuando me dijeron que era los domingos, dije, no, los domingos no puedo. No tenía ni a mi papá ni a mi mamá atrás con el látigo. Por convicción propia, había entendido que el congregarme no era una obligación, no era para que me vieran, no era para servir. Es un entendimiento de lo que Él es mi Señor y me deleito. Y mi papá, mi mamá y mi esposa, y quizás algunos aquí saben, a mí el fútbol me gusta como no tiene usted idea. Usted no tiene idea. Pero sin embargo, aprendí que yo no comprometo el día del Señor, el servicio del Señor, por ir a jugar fútbol. Por mucho que me guste. Eso es convicción. Eso es convicción. Tristemente algunos hoy, para tenerla simplemente la suficiente religión o para callar su conciencia, aparecen de vez en cuando en las congregaciones. Hermano, caminar con Dios es caminar sin condiciones todos los días de nuestra vida. Usted no camina con Dios a causa de las bendiciones que pueda recibir de Dios, no. Usted camina con Dios por causa de lo que Él es. No por lo que me puede dar. Job dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Job aún en la inmunda, en la peor de las condiciones, seguía adorando a Dios por convicción. Satanás quería, el argumento de Satanás era de que Job seguía a Dios por lo que Dios le había dado a Job. ¿Tú por qué caminas con Dios? ¿Por lo que Dios te puede dar? ¿O por lo que Él es? El caminar con Dios nos convierte en pregoneros de su justicia, de su verdad. Y por esa razón no le hablamos bonito a la gente a los oídos. O sea, no le decimos lo que ellos quieren escuchar, le decimos la verdad de Jesucristo. Y ahí tiene usted suficiente información para que medite en cuanto qué significa caminar con Dios. Judas dice, regresando a Judas, de estos también profetizó Enoc, he aquí vino el Señor. Judas dice que no habla del Señor. Y estamos una vez más, mis hermanos, llamados a hablar la verdad de Jesucristo en una generación que cada día va de peor en peor. Y Judas dice, vino el Señor. Iglesia, no podemos olvidar, Cristo regresará por segunda vez. Lo entonamos hace un rato, un día Él regresará. Y Él no va a regresar a perdonar pecados, Él va a regresar como juez. Dice el pasaje, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Sabe que 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7, 8 nos dice que Dios volverá con sus ángeles de su poder y en llama de fuego? En su segunda venida, mis hermanos, Cristo ya no va a regresar como vino la primera vez.
en secreto, ¿no? Digámoslo así. O no tanto secreto, pero vino calladito, todo tranquilo, vino como un bebé. Regresará con sus ángeles, regresará con los salvos. Según la Escritura dice que será en un abrir y cerrar de ojo, las tumbas serán abiertas. No importa dónde haya quedado el cuerpo del creyente, no importa dónde hayan quedado los huesos del creyente, seremos transformados, nuestros cuerpos serán unidos a nuestras almas en ese regreso de Jesucristo. Porque Él vendrá como juez. Mire lo que dice Juan capítulo 5, vaya conmigo. Juan capítulo 5. Entonces Judas usa las palabras de Enoc para recordar que el Señor viene y va a venir en juicio. Estimado amigo, si estás sin Cristo, un día va a haber un juicio. ¿Lo has escuchado hablar del juicio final? Bueno, ese es. Juan capítulo 5, versículo 29, mire lo que dice. Versículo 25, perdón. De cierto os digo, o sea, de verdad en verdad os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Mira el versículo 27. Y ahora le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Aleluya. Ahora mira el versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, hace referencia a los que están en Cristo, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, es decir, hace referencia a los que están sin Cristo, a resurrección de condenación. Así que aunque la Biblia dice que su venida será como ladrón en la noche, lo cual indica lo sorpresivo, no lo inesperado. Y lo digo porque el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses en capítulo 5, versículo 4, que nosotros no estamos en tinieblas para que nos sorprenda como ladrón en la noche. Y la metáfora de que Jesucristo viene como ladrón en la noche es simplemente de que nadie sabe el momento exacto. La gente ha tratado de inventar muchos días en los cuales va a venir. De hecho, los testigos de Jehová fueron fundados gracias a una falsa profecía de que Jesucristo vendría no sé cuándo. Pero Apocalipsis 1:7 nos dice que todo ojo le verá. Así que el Señor viene con poder y gloria por segunda vez, lo hará públicamente, no en secreto, para juzgar. Y esto es lo que la historia ha creído durante todo lo que ha creído históricamente. Jesucristo volverá no una tercera vez, sino Cristo solamente va a venir 2 veces. Ya vino la primera vez, va a regresar la segunda vez. Y en poder y gloria. Ahora hablemos un poco del juicio, porque dice aquí, versículo 15, va a volver para hacer juicio. Note que dice que vendrá a hacer juicio sobre los impíos. Y algo interesante en el versículo 15, que quizás no lo vamos a mirar hoy, pero menciona 4 veces una palabra, o 3 y una cuarta relacionada a ella. Hermano, es un énfasis el cual no es por casualidad. Hoy no voy a hablar mucho de ello, ni entrar a las definiciones, pero dice, para hacer juicio contra todos, o sea, todos vamos a ser juzgados, y dejar convictos a todos, ¿qué? Los impíos, de todas, ¿qué? Sus obras, ¿qué? Impías, que han hecho, ¿qué? Impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores, ¿qué? Impíos han hablado contra él. No voy a hablar de los impíos hoy. Si Dios me da vida, lo hago la próxima semana. Pero déjeme decir algo rápidamente. Esta es la predicación bíblica.
Si amamos a las almas verdaderamente, hay que decirles su verdadera condición. ¿Cuál es su verdadera condición? Son impíos y sufrirán el juicio de Dios o de Cristo en su segunda venida y terminarán eternamente en el infierno. Yo aquí no veo, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Yo aquí no veo, Dios es amor. Yo aquí no veo, vienen cosas buenas para tu vida. Ni nada de esas prácticas humanistas que los seres humanos hemos inventado para mantener a la gente contenta y engañada camina al infierno. No, es que la gente a los templos hay que hablarles cosas bonitas, porque cuando vengan, vienen cargados toda la semana, de una semana de dificultad, y llegan al templo y tienes que hablarles cosas bonitas, recargarlos de energía para que se vayan el resto de la semana y vivan tranquilos. Eso es un sermón motivacional, y si quiere que eso, vaya a Leywood y allá le predican esa mentira. Tendría que irse hasta Houston. Bueno, métase a internet y ahí lo va a encontrar. Este pasaje habla de la venida de Jesucristo para juzgar a los impíos. Y cuando usted mira la palabra, bueno, ya sí, pues de pronto lo corro y no viene dentro de 8 días, pero dentro de 8 días hablaremos más ampliamente sobre los impíos. Hoy vamos a hablar más del juicio. Pero cuando usted mira la escritura, el tema del juicio, el tema del castigo eterno, hermano, es un tema recurrente en la escritura y en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la idea popular de que Dios ama a todo el mundo, la idea popular de que Dios o que Jesús no le quiere hacer mal a nadie y que Dios quiere que todos vayan al cielo, hermano, eso ha creado serios problemas. No sé si usted se acuerda cuando estudiamos el Sermón del Monte. Jesús habló del peligro del infierno más que del cielo. Habló del peligro del infierno al punto de Cristo dijo era preferible cortarse la mano o sacarse el ojo aquí antes que ser echado al infierno completo. Y hablar del tema del infierno, hablar del juicio final no es un tema de odio, ni es falta de amor, es todo lo contrario, es amor por los pecadores que están perdiéndose. Porque hay que decirle la verdad. Mira, amigo, si tú estás sin Cristo, tú eres un pecador impío. Y haces obras impías. Y hablas impíamente. Y si tú y yo somos cristianos verdaderos, tenemos que reconocer que un día esa era nuestra condición. Éramos impíos, nuestras obras eran impías, hablamos impíamente y solamente por la gracia y la intervención soberana de Dios fuimos justificados por su gracia y hoy podemos decir, tenemos vida en Cristo. Podemos decir, lo estamos esperando. Jesús es una palabra en el Sermón del Monte para referirse al infierno que tenía que ver con el valle de Hinón, a las afueras de Jerusalén. Y era donde estaba el basurero de la ciudad, donde se quemaba donde se quemaba la basura, y dicen los historiadores que era un fuego interminable. Era un fuego que ardía constantemente, quemando todos los desechos de la ciudad. Era un fuego día y noche. Bueno, ese es el concepto que Jesucristo introduce, porque así será el infierno. Es un fuego que es constante, que no se apagará. Más adelante en el Sermón del Monte, recuerda que Jesús dijo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Dice que todos aquellos que no creyeron en Él serán arrojados a las tinieblas de afuera y allá será el lloro y el crujir de dientes. Así que podríamos seguir trayendo referencias de cómo Jesús enfatizó el infierno.
pero por ahora lo vamos a dejar allí. Y yo sé que hablar del infierno es una doctrina, o una doctrina falsa, perdón, que dice que el infierno no existe. Hablar del infierno no es un tema muy popular. Y uno de los argumentos que los ateos utilizan para negar la existencia de Dios es el infierno, que si Dios fuera un Dios de amor, no existiría el infierno porque no enviaría a su gente al infierno, ¿no? El argumento que ellos utilizan. Pero podrán decir todo lo que quieran. Pero según la Escritura, el infierno es más real que el aire que usted está respirando en este momento. Es más real. Y solo del juicio, después del juicio, solo después de la muerte, habrán dos destinos por confirmar, ¿no? Cuando hablo del juicio, habrán dos destinos por confirmar, los cuales están bien representados en Lucas capítulo 19, en la ilustración de Lázaro y el rico, o el cielo o el infierno. Si tú mueres sin Cristo, el veredicto tuyo será, si mueres en Cristo, el veredicto tuyo será, entra en el gozo de tu Señor. Si mueres sin Cristo, tu veredicto será, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Alguien pregunta, bueno, pastor, ¿y por qué es necesario un juicio? Bueno, simplemente porque la justicia de Dios no sea afectada. A veces la gente pregunta, bueno, ¿y cuando el impío muere, a dónde va? ¿A dónde va? ¿Se va al limbo? Quizás muchos vienen con la idea de que se va al limbo, se va al purgatorio o entra en un sueño profundo hasta el día del juicio. No, no hay base bíblica para eso. Cuando el impío muere inmediatamente, entra en tormento. Aunque la sentencia final no se haya llevado a cabo hasta el juicio final, pero cuando muere entra automáticamente en ese lugar donde la presencia de Dios nos gobierna. Miren lo que dice Hebreos 9:27. Porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Segunda de Pedro capítulo 2:9 dice, los injustos, o sea, han sido reservados los injustos para el castigo en el día del juicio. Y una forma de explicarlo, fácil diría yo, es cuando un criminal está encarcelado sin fianza, que simplemente está esperando el día del juicio o su juicio final, ¿no? Está en una prisión en las mismas condiciones que va a estar cuando vaya a la cárcel. Y el último juicio simplemente es para confirmarle su sentencia. Cuando alguien muere sin Cristo, automáticamente va al lugar de tormento. Y el juicio final, cuando su cuerpo sea glorificado, porque también va a ser su cuerpo glorificado unido con su alma, va a recibir la sentencia final. Por ejemplo, el rico, ahora mismo todos los que mueren en sus pecados, entran en ese lugar de oscuridad, ese lugar de sufrimiento, ese lugar de dolor, un lugar de terror, ¿no? Creo que la forma más fácil de explicarlo está en Lucas 19, donde el rico estaba consciente de lo que estaba pasando. Dice la historia que hasta recordó a sus familiares, hasta deseó poder ir a hablar con ellos para predicarles para que ahora sí crean. Y recibió las palabras demasiado tarde, que le crean a los profetas. No, es que si se levantan alguien de los muertos le van a creer. No, no van a creer. Si no le creen a los profetas, no van a creer. Estaba en un lugar de tormento, no era el limbo, no era el purgatorio. Y desesperadamente deseaba que aún la punta de su lengua fuera tocada. Ya usted se imaginará. Ya lo leímos en Juan 5:29, ¿no? De la misma manera como para el creyente,
cuando resucitemos, nuestro cuerpo será glorificado para vivir eternamente con el Señor. Bueno, los de los impíos también van a ser glorificados sus cuerpos. Su cuerpo va a ser restaurado de donde haya quedado, va a ser restaurado, va a ser unido a su alma, pero su resurrección va a ser para muerte. Están esperando la sentencia final en el día del juicio. Pero si han muerto ya están sufriendo ese castigo eterno, nunca escaparán. Y Judas lo viene diciendo una y otra vez, ¿no? La semana pasada lo miramos en el versículo 13. Está reservada la oscuridad de las tinieblas para ellos. El versículo 5 o 7, sufriendo el castigo del fuego eterno. Versículo 6, para el juicio del gran día. Así que tenemos una advertencia, estimado amigo, si estás en Cristo. Un día tu vida terminará aquí en la tierra. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, sufrirás el juicio, donde la condena será que eternamente vivirás sin Él. Creo que Judas aquí lo dice, ¿no? Eternamente vivirás fuera de Él. Sí, lo que dice aquí dice, versículo 13, las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Yo sé que a veces le dicen a la gente que hay oportunidad después de que mueras. Dice un teólogo, la muerte pone fin a toda oportunidad de arrepentimiento y es la puerta al cielo o al infierno. Te lo digo una vez más. La muerte pone fin a toda oportunidad de arrepentimiento y es la puerta al cielo o al infierno. Yo sé que hay algunos que dicen que cuando dicen y enseñan, yo no comparto mucho, pero voy a decir lo que dicen, que si te quedas cuando haya el arrebatamiento, y si no eras un cristiano fiel, entonces en ese tiempo de tribulación te conviertes en un cristiano fiel y no te dejas marcar, entonces serás salvo. Yo no creo eso porque la Biblia no lo enseña. La salvación es ahora, dice Segunda de Corintios. Tu tiempo de salvación. Mire, si así fuera, pues entonces vuelve la vuelta. Tenemos que cambiar el mensaje de salvación. La salvación es ahora. Tu tiempo de arrepentimiento es ahora. Porque el día que tus ojos se cierren, toda oportunidad de arrepentimiento se ha terminado. Ponga sobre sus pies. Padre, yo sé que en esta mañana hay personas que no te conocen. Hay niños que no te conocen, que han escuchado de ti, pero que no han entendido, Señor. Padre, mi oración es que tú puedas abrir el entendimiento de cada persona que hoy no te conoce. Que pueda mostrarles, oh Dios, que la única esperanza de vida está en Cristo. Señor, y que un día tú regresarás a juzgar. Y solo los que están en ti saldrán bien librados de ese juicio, porque su juicio ya pasó en la cruz con Cristo.
Padre, yo oro para que tú traigas convencimiento de pecado a esos que están hoy sin Cristo. Que tú les permitas nacer de nuevo. Que tú les permitas arrepentirse, tener fe en ti. Señor, y que puedan caminar contigo como caminó Enoc. Señor, y aquellos que están firmes en ti, aquellos que ya vieron su condición y se han aferrado a ti, mi oración es para que tu Espíritu, la obra de tu Espíritu Santo los siga preservando, para que perseveren a pesar de las dificultades que puedan enfrentar. Señor, gracias, porque tú has sido bueno. Señor, enséñanos cada día a poder seguir limpiando nuestra vida, desechando las malas prácticas y caminando en tus caminos, oh Dios, porque sabemos que un día te veremos tal y cual como tú eres. Señor, en tus manos estamos. Si tú no tienes a Cristo y posiblemente estarás preguntando, bueno, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Jesucristo, o usando las palabras del Pablo al carcelero, tienes que creer en Cristo y serás salvo. Creer que eres un pecador, que tu pecado está en contra de Dios, que tu pecado ha manchado o herido la dignidad de Dios y que la única forma de que ese pecado sea perdonado es por la obra de Jesucristo en la cruz. Pídele a Dios que te dé arrepentimiento, que te dé fe, que te dé ese nuevo nacimiento, que arrepentimiento significa cambio de vida. Dejo mi estilo de vida para empezar a caminar un nuevo estilo de vida. Así que si has reconocido tu condición, ahí donde estás, ora. Yo no voy a orar por ti, tú órale a Dios para que Él te dé fe, te dé arrepentimiento, te haga esa nueva criatura. Padre, toca cada corazón necesitado de salvación. Y llévalo al arrepentimiento verdadero. En el nombre de Jesús. Padre, igualmente.